Grabar. Ya, comenzamos nuestra clase entonces de hoy día, lunes 27 de septiembre. Y esta clase es importante porque vamos a dar las instrucciones para el trabajo escrito. Como yo les conté la semana pasada, es un trabajo escrito que van a hacer un texto especializado y esto se va a llamar monografía. Es un informe de investigación que va a tener una nota y que después va a ser, en este caso, presentado de forma, en este caso a través de un video, como una disertación y que se va a llamar ese formato charla TED, ¿ya? Pero lo que es una charla TED y cómo tienen que presentarlo físicamente a través de un video, eso todo va a ser en una clase específica. Ahora nos vamos a preocupar cómo vamos a hacer este trabajo escrito, ¿ya? Así que presten atención, dudas que tengan de algunas partes de cómo tienen que hacer el trabajo, esta es la oportunidad de hacerlas. El objetivo de esta clase, entonces, es redactar una monografía mediante un trabajo individual o en pareja, como les dije en la clase anterior, con el fin de profundizar en habilidades de confección, y eso tiene que ver con la escritura de textos especializados. Un texto especializado es una monografía, por lo tanto, por eso van a crear este tipo de texto. Antes de comenzar, quiero que escuchen y visualicen el siguiente video. ¿Con qué propósito? Ustedes cuando vayan a investigar, ahora con este trabajo y en futuras investigaciones, ustedes van a activar diferentes conocimientos. Si ustedes no sabían, nosotros como seres humanos tenemos diferentes maneras de aprender y cuando nosotros necesitamos aplicar un conocimiento para entregar una información, vamos a usar uno o dos según lo que nos va a enseñar este siguiente video. Entonces, ustedes cuando hagan la monografía van a utilizar un tipo de conocimiento y ustedes se van a poder orientar con el siguiente video. Vamos a tirar esto para acá. Subir un poquito el volumen para que puedan escuchar bien y vamos con el video. Bienvenidos a Earth Knows. Los seres humanos desarrollamos el conocimiento de distintas maneras para obtener información que nos sirve en la vida diaria. En este video hablaremos de los tipos de conocimientos y cómo se han usado durante toda nuestra historia. Conocimiento filosófico. Este conocimiento se da cuando nos ponemos a reflexionar acerca de la vida y de nuestra realidad. También es cuando observamos nuestro entorno, así como los fenómenos naturales o sociales. Este tiene como finalidad explicar el porqué de las cosas. Por ejemplo, Nicolás Copérnico en el Renacimiento desmintió que la Tierra era el centro del universo. Esto debido a que observó el cielo y se dio cuenta que en realidad nuestro planeta y los demás giraban alrededor del Sol. Conocimiento empírico. El conocimiento empírico se basa totalmente en la experiencia que una persona pueda tener con algo o algún objeto. Este conocimiento puede ser tan sencillo como cuando de niños aprendimos por experiencia que el fuego quema, o tan complejo como cuando una persona trabaja por mucho tiempo arreglando computadoras, que se vuelve un experto. Pero eso no quiere decir que haya estudiado computación, sino que a base de prueba y error ha adquirido la información necesaria para hacerlo como un profesional. Conocimiento científico. Este conocimiento necesita de cosas observables y medibles para decir que algo es verdad o cierto. Por ejemplo, con un experimento se puede saber si un dicho es verdad o no porque se puede ver y tocar. Las personas que piensan científicamente no pueden decir que algo es verdad sin antes haberlo comprobado. Alexander Fleming, el inventor de la penicilina, el medicamento que nos ha salvado de muchas enfermedades, hacía experimentos cuando por error descubrió un hongo que mataba bacterias.
Después de muchas pruebas, comprobaron que podía usarse en humanos. Conocimiento intuitivo. Es un tipo de conocimiento en el que se actúa conforme a vincular experiencias e ideas, pero sin ser necesaria la información previa de que es verdad, es decir, se actúa conforme a la intuición. Por ejemplo, ¿sabías que los bebés aprenden a sonreír cuando están felices por medio de su intuición natural? Conocimiento religioso. El conocimiento religioso empieza en el momento en el que el hombre intenta explicar un fenómeno natural con su creencia en alguien superior. Aquí son muy importantes las creencias y la fe en la religión de la gente. Igualmente, el sujeto acepta los hechos tal y como suceden. Nunca pedirá una explicación por parte de un científico. Por ejemplo, en la época prehispánica, cuando llovía o dejaba de llover, creíamos que era el dios Tlaloc, era el causante y por eso le dábamos tributo para que nos ayudara con nuestras siembras. Conocimiento directo. Se basa en la experimentación directa con el objeto de conocimiento, obteniendo información de primera mano respecto a dicho objeto a través de nuestros sentidos. Por ello, no se depende de la interpretación de las personas. Es decir, si vemos una silla, sin necesidad de que nadie nos diga nada, entendemos que nos podemos sentar y que si está hecha solo de madera será incómoda, pero si tiene un cojín será agradable el estar mucho tiempo en ella. Conocimiento indirecto. Es cuando aprendemos sobre algo a partir de otras informaciones o debido a lo que nos cuentan otras personas. Por ejemplo, muy pocos de nosotros hemos visto a un canguro, pero cuando nos imaginamos uno, sabemos que son grandes, se paran en dos patas y tienen una bolsa para guardar a su bebé. Ahora sí, ¿qué tipo de conocimiento es el más importante para ti? Déjalo en los comentarios. Si te gustó el video, dale un me gusta. Ya, entonces, como pudieron ver, nosotros activamos diferentes conocimientos, sobre todo cuando aprendemos algo. Y sobre todo van a activar ahora sus conocimientos cuando investiguen sobre el tema que deben abordar para hacer este trabajo de la monografía. Entonces nosotros tenemos diferentes conocimientos, el filosófico, que usan más los humanistas, porque ahondan el tema en la reflexión, pero los que son más científicos utilizan el conocimiento científico, el empírico, el intuitivo, el directo, donde comprueban a través de diferentes mecanismos, ¿cierto? La conclusión de una idea o de una problemática. Entonces, ustedes pueden utilizar diferentes conocimientos para abordar el trabajo. Y lo que tienen que hacer es lo siguiente. La semana pasada en clases yo les comenté que ustedes deben hacer un texto especializado que luego van a tener que exponer en una forma, una metodología llamada charla TED. ¿Se acuerdan lo que era una monografía? ¿Alguien me puede decir? Activar su micrófono, escribirme por el chat, ¿qué es lo que era una monografía? Y ustedes leyeron una monografía en la tarea que les dejé. Esa es una monografía. ¿Qué es lo que era? ¿Qué es lo que era una monografía, chiquillas? ¿Alguien se recuerda? Ya, por aquí me dicen un trabajo de investigación. ¿Y acerca de qué? Era un trabajo de investigación, chiquillos, ¿sobre qué? Si me pueden responder. ¿Ya?
Ignacia me dice, es un documento que trata de un tema en concreto. Melanie me dice, es un tipo de texto que aborda un tema específico, excelente, especializado. La función de la monografía no es un texto argumentativo donde yo voy a encontrar abundancia de juicios y opiniones. La monografía solamente su función central es la investigación, pero el propósito es informar. Entonces, cuando ustedes hagan su monografía, no van a caer tanto en el juicio de las cosas, sino que solamente atienden a informar, ¿ya? Sobre un texto de un tema especializado. Lo que van a aprender hoy día es la forma en cómo lo tienen que hacer, la metodología, cómo lo van a crear, cómo lo tienen que presentar, cuándo lo tienen que enviar, cuánto tiempo me va a dar la profesora para hacer este trabajo que puede ser individual o en este caso, o en parejas. Así que todo eso se va a decir a continuación. Primero vamos a hablar sobre la metodología. ¿Cómo yo voy a crear una monografía? Y antes de eso, recuerden que una monografía, y ese es el propósito de por qué ustedes van a tener que crear una monografía, la monografía es uno de los informes de investigación más requeridos dentro de la educación superior. Se trata de un trabajo de investigación que recopila información de fuentes diversas y que van a tener que saber ustedes buscar. ¿Y cuántas fuentes? Se los voy a decir a continuación. Y donde se organizan los datos de una temática en particular. Eso hace que sea especializado. Por eso yo les dije que tenían que ya ir pensando en cuál es el tema, una carrera universitaria, ¿ya? Donde ustedes van a tener que investigar, presentarme esa información con todo lo que les voy a pedir a continuación. Entonces, este tipo de formato va a ser muy requerido de la educación superior. ¿Cómo voy a partir haciendo este trabajo? Primero tienen que elegir el tema que les interesa, pero el tema ya está acotado dentro de un grupo que son las carreras, en este caso, que se imparten en la educación superior. ¿Qué quiero estudiar yo? Entonces, siempre es más fácil partir a investigar con algo que nosotros priorizamos o nos interesamos. Entonces, por eso, la idea es buscar una carrera que a nosotros nos gusta. Enfatiza un solo aspecto del tema que quieres desarrollar. ¿Cuál es el tema que vamos a desarrollar? En este caso, ¿cuál es el aspecto que vamos a desarrollar de este tema, que es la carrera, en este caso, de la educación superior? Primero sabemos qué carrera vamos a escoger y luego de que yo ya sepa la carrera, me voy a plantear, en este caso, un tema a investigar de ese concepto, de esta carrera. ¿Qué voy a investigar? Quizás el perfil en que salen los alumnos egresados, si esta carrera, cómo se visualiza en la sociedad, o por ejemplo, por qué ha existido una disminución, por ejemplo, de estudiantes en esta carrera. Ustedes son los investigadores, se tienen que plantear un tema de interés que quieren desarrollar de este gran tema que es esa carrera universitaria que escogieron ustedes. Se empieza entonces a recolectar información, ¿ya? Entonces, una vez que ya sabemos el tema, es decir, qué carrera voy a escoger y qué cosa en específico voy a estudiar, voy a buscar todas las bibliografías, los artículos, los documentos que se encuentran en la internet, ¿ya? Y ahí usted va recopilando información. Luego que encuentra la información, yo sugiero que en una carpeta en su computador, ¿cierto?, registre las fuentes de todo lo que usted ha rescatado y considere que es interesante colocar en su trabajo. Acuérdense que una monografía es la recopilación de un tema, de varias fuentes sobre un tema, y usted forma un trabajo de información. Entonces, cuando tenga todas las fuentes escogidas, usted puede hacerse un apoyo, en este caso un tipo de fichaje donde usted tenga registrado las fuentes que va a utilizar.
Y si usted hace esto que está visualizando aquí, este cuadrito, vamos a ver aquí. Aquí está. Marcador, resaltador, pluma. Si usted hace esto en una carpeta de toda la información que ha recolectado, está avanzando ya la bibliografía y está llevando un orden de lo que le va a servir si usted quiere sacar de ese documento una cita textual. ¿Por qué? Porque si yo voy a un blog o voy a un ensayo de manera digital o voy a un libro digital que aparece una información que me sirve para hacer mi trabajo, yo en un Word lo puedo hacer, voy a colocarlo, voy a ordenar por autor, por fecha de edición, el tema central y de qué naturalidad tiene. Si es un artículo, un documento en PDF, un blog, en este caso un diccionario, etc. Y si yo hago esto, después voy a tener ya listo la bibliografía y luego las citas textuales. Después de que organizo, me voy a la elaboración del trabajo. Cuando hayas terminado de revisar tus fuentes y hayas organizado la información que debes colocar, la que yo considero como investigador, empieza a gozar tu proyecto. Yo sugiero que cuando recolecten la información y discriminen qué cosas me sirve, qué información me sirve de la carrera que yo escogí, vayan seleccionando y se vayan de inmediato al desarrollo. Y la introducción y la conclusión y la bibliografía y la portada déjenlo para el final. Pero lo que más resulta más trabajoso es el desarrollo, porque ahí está el tema en específico. Después que yo más o menos sé en cómo voy a dividir mi trabajo y qué les voy a decir yo con peritas y manzanas ahora dónde tiene que colocar cada información, comienzo la escritura. Comienzo yo como monógrafo, ¿cierto?, a escribir este trabajo de investigación. ¿Y cómo voy a dividir el trabajo? Acuérdense que ustedes ya leyeron una monografía que fue la tarea que se dejó y que tenía que solamente completar en qué parte estaba abordada la monografía, cuál es el tema que planteaba, o cuál era la problemática, cuáles conclusiones se arrojaron, cosas bien simples que había que observar. Usted después que tiene la fuente y que comienza ya a escribir, se va a dar cuenta que la monografía tiene en este caso, una estructura. Tiene una portada, tiene una introducción, tiene desarrollos que es por capítulos, tiene una conclusión y que tiene citas textuales que tienen que estar dentro del desarrollo. Tiene un índice que va acá entre la portada y la introducción y una bibliografía. ¿Se entiende hasta aquí o no? Si alguien me puede responder. ¿Se entiende lo que hay que ir haciendo? Tienen que seguir lo mismo que estoy viendo yo cuando guardar estos apuntes que se los voy a enviar. ¿Se entiende o no, chiquillos? Ya, gracias, Melanie. Entonces, ¿por qué pregunto si se entiende? Porque después estoy por seguro que más de uno me va a mandar algo que nada que ver. Entonces, ¿cuál es el tema? Ustedes, si lo van a hacer solo o con alguien, elegir una carrera. Y de esa carrera, por ejemplo, odontología, van a preguntarse por una problemática, van a hacerse una pregunta para ver qué voy a decir o investigar de esa carrera. ¿Ya? Por ejemplo, cuál es el perfil del estudiante, cómo es mirado por la sociedad, por qué en otros países, por ejemplo, la odontología es mejor que en este país. La idea es para poder investigar y poder desarrollar esa idea en su trabajo. Y el trabajo tiene esta estructura y tiene que buscar información en la web. ¿Cuántas fuentes que tiene que buscar? A continuación se lo digo. El contenido. La metodología les va a servir los pasos a seguir. No, Carla, si lo vas a usar por el método científico, es que ese conocimiento general vas a usar, en este caso, pero tienes que seguir mi metodología.
¿Ya? Segundo, contenido. Esto se lo había mostrado la semana pasada, vuelvo a repetir. ¿De qué cosa le voy a colocar a esta monografía? Nuestra monografía, escojamos un tema a investigar y que es la carrera de estudios que ustedes escojan a futuro. Nos planteamos alguna pregunta a responder y lo hacemos de individual o en parejas. Por lo tanto, para poder partir con mi investigación y buscar información, tengo que hacerme una pregunta. ¿Qué voy a investigar de esa carrera? ¿Ya? Y ese es el punto inicial para todo mi trabajo. ¿Cómo va a estar distribuido el conocimiento? Acuérdense que el desarrollo va por capítulos, capítulo 1, 2 y 3. Tiene que tener 3 capítulos su trabajo de investigación, porque así se redacta una monografía. El capítulo 1 debe abordar la carrera que usted estudió con todos sus antecedentes. Por lo tanto, ¿dónde saco los antecedentes de una carrera de estudio? ¿Dónde se sacan los antecedentes? ¿Dónde puedo encontrar esta información? ¿Quién me puede decir? ¿Dónde saco la información de una carrera de estudios? ¿En qué página? En la misma página de la U a veces. Ya, en las páginas de la universidad. Las páginas de la universidad. Muy bien. La idea es que puede ser investigo en todas las universidades y todas van a decir lo mismo, pero con diferentes palabras, y me abordo todas las páginas y construyo un propio perfil. Entonces tiene que tener los antecedentes, el capítulo 1, antecedentes de la carrera de estudio. ¿Qué tiene que tener? La malla curricular, si usted me la quiere colocar ahí el dibujo bien, o contármelo, o usted traspasarlo y hacerlo usted su propio cuadro bien. La malla curricular, las universidades que lo imponen, la cantidad de horas, de semestre. Aquí va a ser todos los antecedentes. Tiene que ser bien completo. Porque quien va a leer su monografía, en este caso soy yo, tiene que ser entendible y que no me falte información y que no sea ambigua. Es decir, que hay cosas que no tienen nada que ver con lo que yo pedí. En el capítulo 2, ustedes van a hacer un análisis del perfil de la estudiante. Van a evaluar cómo pasa, y esto siempre sale en algunas universidades, perfil del estudiante y lo colocan. Y el capítulo 3 van a abordar a responder la pregunta de investigación que se hicieron para hacer este trabajo, como por ejemplo, ¿por qué en esta carrera, cierto, los alumnos existen segundo año, no sé, un deceso de alumnos? Entonces, en el capítulo 3 usted se va a situarse en responder la problemática que se impuso de esta carrera. La 1 es solamente más informativo, 100% informativo. El capítulo 2 un poquito más abstracto, donde tiene que ahondar en cómo, en este caso, qué características va a salir, por ejemplo, un médico, con qué conocimientos específicos, ahí usted va a depender de la información que recolecte en la web. Y la tercera, aquí está la investigación propiamente tal. 100% aquí investigación. Responder la pregunta que usted se planteó para hacer este trabajo. Seguimos. Formato. ¿Cómo lo escribo? ¿Qué tengo que colocar? Primero, debe ser en un Word. Ni en PowerPoint, ni en Excel. Y si no tengo Word, y si lo hago desde un documento de internet, de Drive, etcétera, y después cuando se lo envío a la profesora se desordena, no importa, lo convierta a PDF. ¿Ya? Igual lo puedo evaluar, se convierte en PDF. ¿Ya? Pero debe ser en un Word. Hoja, tamaño carta, que es el formato que siempre piden en la educación superior. Letra Arial 12 para los títulos dentro del cuerpo del trabajo.
y los subtítulos. ¿Por qué digo dentro del cuerpo del trabajo? Porque el título de la portada yo le puedo agregar a lo más sea unos 30 de tamaño de la letra para que sepa quien lee mi trabajo que ese es el título central del trabajo que está en la portada. Los títulos como índice, introducción, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, conclusión, bibliografía, todos estos títulos tienen que estar ennegrecidos con inicial mayúscula y centrados por cada página. En la introducción no puede estar la introducción y el desarrollo en una misma hoja, una hoja para la introducción, después comienzo el desarrollo y si ocupo la mitad para terminar el desarrollo y me viene la conclusión en una hoja aparte, ¿ya? Subtítulo. Si dice capítulo 1, y esto está ennegrecido, como les voy a mostrar ahora, capítulo 1, esto está ennegrecido y centrado en este caso, capítulo 1, la idea es que los subtítulos sean solamente subrayados, y así se identifica que es un subtítulo y un título central, y colocados al lado izquierdo de la hoja. Cada párrafo debe tener un inicio de sangría. Esa es la tecla de la sangría, que me indica que aquí hay un inicio de una nueva idea, porque está por cada párrafo, ¿ya? Y al colocar el cursor en la primera palabra del párrafo, ya coloco el cursor en la primera letra, antes de la letra a indicar, pincho tab y se corre el texto. Y tiene que estar, esto es lo que me interesa más, chiquillos, porque se les olvida, el texto tiene que estar justificado. Es decir, si aquí está la hoja, y si pongo sangría, el texto comienza aquí, pero llega al margen, y después si yo bajo, al margen. Y no parece ni poema, y tampoco si está justificado solo, o sea, está alineado a la izquierda, se va a ver muy feo. Entonces tiene que estar justificado ahí. Después, todas las páginas tienen que estar enumeradas. Yo me fijo bien siempre en eso. Y eso yo lo puedo colocar páginas, insertar número de páginas, al final de la página, derecho. Es decir, el número va a quedar aquí de la hoja. Mínimo 10 páginas y máximo 15. Profesora, ¿puede tener imagen el trabajo? Yo creo que la única imagen que puede tener el trabajo es la malla curricular. Y yo la puedo copiar para no hacer el trabajo, porque la malla igual es abundante de hacerlo. Pero si yo soy osada y lo hago, bien, pero lo puedo cortar y pegar. Yo creo que esa es la única imagen. Lo demás, solamente escritura. ¿Se entiende el formato o no? Byron, Sayen, Sofía, Dayana, Carla, Ignacia, Emilia, Kiara, Antonella, Ignacio, Samuel, Héctor, Melanie, Sapka, Fernanda, Antonia, ¿se entiende el formato o no? Ya. Esto es un aprendizaje significativo, que no se olviden nunca. ¿Por qué? Porque es un formato que ustedes siempre van a usar. Por eso es significativo, que les sirve para otra cosa. ¿Ya? Entonces, mínimo 10 páginas, no puede tener 6 ni 7, lo dije mínimo, y máximo 15. Acá está el formato. Por eso yo le dije que les iba a enseñar acá está el logo, Colegio Inglés Luis Gonzaga, sede Cordillera, Puente Alto. ¿Por qué? Porque si después ustedes forman parte de la universidad, cuando tengan que entregar trabajo, aquí va a ir el logo de la universidad. Por ejemplo, mi universidad en que iba yo, Universidad Metropolitana de Ciencia de la Educación, Providencia, Santiago, listo. Y yo colocaba el logo de la universidad aquí. Título del trabajo. Esto se lo dejo a imaginación de ustedes. Si quieren colocar el nombre de la carrera bien o perfil de la carrera, ustedes crean el título. Pero sí debe ir aquí esto, monografía. ¿Y cómo hago el título?
entre comillas, entre comas y subrayado eso. Así tal como se ve ahí. Después, nombre, pero el nombre va en esta parte, no acá. Aquí no, tiene que ir acá, a este lado, al lado derecho de su computador. Nombre, curso o nombre si son dos. La asignatura se llama Lectura y Escritura Especializada. Y mi nombre, Beatriz Ulloa. Listo. Esa es la portada del trabajo. Y la parte de el desarrollo. ¿Qué coloco en el desarrollo? Sí, adelante, ¿qué voy a tener? La introducción. Profesora, ¿y por qué no puso la introducción? Porque ya se los enseñé cómo se hace. ¿Cuántos párrafos debe tener una introducción? Cricri, 3. Muy bien, Melanie. Gracias, Sofía. 3. Contexto, relevancia, donde la relevancia me dice el objetivo de este trabajo de investigación es, y luego el mapeo. En primer lugar diré esto, en el capítulo 1, en el capítulo 2 diré esto, en el capítulo 3 abordaré tal cosa. 3. Ya sé hacer, en este aspecto, ya sé hacer, en este caso, una introducción. Profe, yo no sé hacer conclusiones. El próximo lunes le enseño a hacer conclusiones. ¿Ya? Entonces, esta es la parte del desarrollo. ¿Cómo tiene que ir? Así. Ennegrecido ahí, capítulo 1, y lo que va a hablar, que por ejemplo aquí el contexto de la carrera, lo coloca a su lado izquierdo, subrayado solamente. ¿Y qué es eso, profesora, que está aquí? Bueno, es la escritura que usted va a colocar, yo se lo coloqué ahí para rellenar el espacio, pero aquí está todo el desarrollo. Pero así tiene que ir, ¿cierto? Aquí, capítulo 1, y esto es el subtítulo, contexto de la carrera, perfil del estudiante, malla curricular, cantidad de horas, etc. Vamos acá. Consejos para ustedes. ¿Qué consejos debo tener para la escritura? Ah, sí, Melanie, gracias. Lo voy a arreglar. Gracias. Ese capítulo se me corrió y muy bien, se va acá. Capítulo centrado y aquí va. Ya. Seguimos. Consejos. ¿Qué debo seguir? Es aconsejable buscar como máximo 7 fuentes. Le había dicho 5 en un trabajo o iniciativa, pero son 7 fuentes. ¿Cuántos sitios web debo, o cuántos documentos debo analizar? 7. Por lo tanto, en mi bibliografía, a lo menos debe haber 7 fuentes investigadas. Para la elaboración de una monografía, pues si escoges más o menos, corres el riesgo de encontrarte con divergencias de opiniones, pero a lo menos o como máximo 7. ¿Puedo hacer 3? Sí. ¿Puedo hacer 4? Sí. ¿Puedo hacer sí? 1 es muy pobre. 2 también. 3 ya es aceptable. 5, pero no me puedo pasar de 7. Si me paso por 7, van a ser, como dice ahí, muchas opiniones que al final no va a llegar nunca a una conclusión establecida. Elabora una carpeta digital donde puedas organizar tus fuentes. Como les dije anteriormente, me hago una carpeta, siento ahí en el escritorio de mi computador y pongo fuentes para mi trabajo. Y ahí pongo las páginas, las voy guardando. Y así después, cuando esté en el Word, solamente consulto esa información. Y nada más. Sé lo más explícito posible sobre las fuentes donde obtiene la información. No inventen ni nada. Todo sale el formato como debe ser. ¿Ya? La próxima semana les voy a enseñar cómo se hacen conclusiones y les vuelvo a recordar cómo se hace una bibliografía, cómo tienen que citar también. Advertencias. ¿Quién activó el sonido aquí? Ya. ¿Hay alguien que tiene el sonido activo para seguir? Déjenme buscar. Ya, ahora lo silencio. Ya, advertencias.
Marca con comilla y especifica la fuente cuando vayas a tomar una cita textual. Es decir, quiero una cita textual cuando yo tomo un extracto de un texto de otro trabajo, como por ejemplo un párrafo, y lo incluyo en mi informe. Yo lo redacto, lo puedo colocar en comillas, en cursiva, ¿cierto? Y luego, entre paréntesis, digo, como les voy a recordar el lunes, les voy a enseñar el autor, la fecha de publicación, el título, etcétera, entre paréntesis. Si yo no hago esto y solamente copio el párrafo y lo dejo ahí, eso es una copia y tiene un 1, ¿ya? Pero si yo digo la fuente, está bien. Para tomar, no tomes ideas ajenas como si fuesen suyas. El análisis que se requiere, una monografía no es crítico. Evita emitir juicios de valor, solamente es informativo, mucho más fácil. Porque solamente encontrar información, indagar, sacar las conclusiones pueden ser un poquito neutras, pero no tan profundas como yo puedo hacer un juicio valorativo, por ejemplo, de una obra literaria. Es totalmente distinto. En la investigación tienen que ser conclusiones fijas. Se dice, pasó esto por esto. Esas son conclusiones concretas, pero si uno abordamos otro tema más estético, más profundo, ahí se pueden hacer juicios de valor. Aquí en la monografía es informativo. La conclusión no debe estar basada en tu opinión o percepción de los hechos. Es simplemente un resumen de los aspectos expuestos en el documento. Entonces, profesora, ¿de dónde puedo sacar conclusiones? De estadísticas, de otras investigaciones que se hicieron de estadística, de otros proyectos de investigación, etc. Y de ahí me baso para las conclusiones. Dentro de la escolaridad, los universitarios del primer año se ven enfrentados a un reto aparentemente difícil. La monografía no es otra cosa que un proceso sistemático de organización de la información. Lograrás hacer una buena monografía si sigues los pasos que yo les enseñé. Entonces, ¿cuál es el propósito de una infografía? O sea, monografía, informar. ¿Y cómo yo informo? Con una estructura por capítulos y una conclusión donde van a ver, en este caso, la conclusión sobre lo que se expuso de ese tema, un resumen en general. Entonces, no se vayan por las críticas ni las interpretaciones, solamente atienda a informar. Nota, coeficiente 1, y cuando se entrega el 15 de octubre. ¿Dónde va a estar este material? En Classroom. ¿Y por dónde lo tengo que entregar? Por Classroom. ¿Cuántas semanas voy a dar para este trabajo? 3 semanas. ¿Se entendió o no se entendió? Profesora, yo le puedo enviar durante esas 3 semanas mis borradores y usted me lo puede pulir el trabajo. Sí, correcto, me envía sus borradores. Y no esté a última hora el jueves 14 ahogado haciendo recién el trabajo. Tiene 3 semanas para hacerlo. Y si lo hacen parejas, se dividen, sean inteligentes y se dividen el trabajo de buscar las fuentes, distribuir la información. Uno hace el capítulo 1, acuérdense que les dije que tiene que ir cada capítulo, se lo distribuyen y si lo van haciendo solitos, se programan, se organizan, dejan un día, una cierta hora del día para avanzar el trabajo y así no están atochados porque se los digo desde ahora que octubre para ustedes los cuartos medios se le vienen con hartas cosas. Se van a saturar un poquito, yo sé que están cansados, pero luego todo viene su recompensa. ¿Ya? Así que partan trabajando en todo lo que les voy a dejar. Profesora, ¿esto lo va a subir? Sí, con la explicación de esta clase también. ¿Ya? Así que eso, chiquillos. Veo por aquí que quedó claro. Quien tiene dudas, me escribe a mi WhatsApp y igual que el borrador. Profesora, ¿está bien lo de lo que lo voy a investigar? ¿Está bien mi pregunta? ¿Me puede orientar? También. ¿Ya? Eso, chiquillos. Que tengan una excelente semana.
Les mando mucho ánimo. Yo sé que están cansados, pero les queda poquito. ¿Ya? Cariños. Cuídense, que estén bien. Chao, profe. Profe. Chao, profe, que esté bien. Igual. Chao, 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 chao.